Luego de haber estudiado grupos y grupos abelianos, que son las estructuras más importantes que involucran a un conjunto con una operación, es necesario ahora que comencemos a estudiar estructuras más grandes, que son las consistentes en un conjunto con dos operaciones. Particularmente yo titulé este pizarrón como anillos y cuerpos porque son las dos estructuras más conocidas que más ocurren en la matemática y que más se han estudiado referidas a las dos operaciones, pero hay otras interesantes intermedias que se encuentran entre estas que también iremos mencionando. Entonces, aquí lo que vamos a estudiar es un conjunto, entonces digamos, sea R un conjunto, R un conjunto no vacío. ¿Sí? En general, sí, así como le llamábamos G por grupo cuando estudiamos las estructuras con una operación, aquí en general cuando uno estudia con dos operaciones se le suele llamar R de conjunto, no por reales, sino porque la estructura de anillo en inglés se denomina ring y por costumbre en general a los conjuntos con dos operaciones los vamos a denotar de forma teórica como R, pero como siempre podría ser cualquier tipo, cualquier nombre y cualquier tipo de conjunto, incluso no necesariamente un anillo. Entonces sea un conjunto y sean, vamos a llamarles numeral y asterisco, dos operaciones sobre R, es decir, numeral es una función que va de R por R en otro conjunto S y asterisco es otra operación que va de R por R en S. La estructura o sistema matemático formada por el conjunto y las dos operaciones se llama anillo si se cumplen las siguientes condiciones. Primero, que cuando uno considera solamente la primera operación con el conjunto, debe ser un grupo abeliano. Segundo, cuando uno considera la segunda operación, debe ser un semigrupo. Y tercero, debe cumplirse que para toda terna, de elementos del conjunto, debe verificarse que la segunda operación debe ser distributiva sobre la primera. Es decir, esto se tiene que poder calcular como A asterisco B, operación A asterisco C, y segundo de operación C asterisco A se tiene que poder calcular como B asterisco A, operación B asterisco, B asterisco no, C asterisco A. Entonces, un conjunto con dos operaciones se llama un anillo si verifica estas condiciones. Entonces, primero que nada vamos a ir notando una serie de cosas importantes. Primero que en realidad no vamos a estar agregando en general propiedades nuevas, pues las dos componentes principales de un anillo involucran trabajar el conjunto con cada una de las operaciones por separado. Particularmente, la operación que se coloca en primera posición tiene que ser un grupo abeliano, es decir, tiene que cumplir las 5 propiedades estudiadas anteriormente, cerrada, asociativa, conmutativa, tiene que existir el neutro y tiene que existir el inverso. Y la segunda tiene que ser un semigrupo, es decir, solamente basta con que sea cerrada
y asociativa. Entonces en realidad ahí no hay que agregar ninguna operación nueva. La única operación que se agrega es una que ya conocemos en general de nuestro trabajo con la matemática, que es la distributiva, que es la única que utiliza las dos operaciones al mismo tiempo. Exceptuando la distributiva, después cada una de las operaciones se maneja por separado y la distributiva es la única que me combina las dos. ¿Sí? Si no estuviese esta distributiva, sería en realidad estudiar dos estructuras por separadas, pero esta es la que me combina ambas operaciones. Entonces, básicamente lo que dice que la operación que está en la segunda posición se tiene que poder distribuir sobre la que está en la primera. Y particularmente, se tiene que poder distribuir en los dos sentidos. Es necesario ponerlo explícitamente en la definición, porque como aquí le pedimos solamente que sea un semigrupo, la segunda operación es solamente cerrada y asociativa, no necesariamente le estamos pidiendo que sea conmutativa. Entonces, para que algo sea un anillo, tiene que tener dos operaciones. La primera de ellas tiene que formar un grupo abeliano, la segunda un semigrupo, y la tercera, que es la única que me combina las dos operaciones, es que se tiene que cumplir la ley distributiva de la operación que está en segunda posición sobre la que está en primera posición. Bueno, esta es la estructura más básica que existe con dos operaciones, que es la llamada anillo o ring en inglés. Bueno, algunas cuestiones de notación terminología referida con anillos. Primero, la primera operación se suele llamar aditiva. ¿Por qué? Porque tiene las mismas propiedades que tiene la suma en el conjunto de los enteros. Es más, particularmente, el conjunto de los enteros con la suma y la multiplicación es el ejemplo más típico de anillo que existe en las matemáticas. Se llama aditiva y se suele denotar por ese motivo y se suele denotar, en lugar de utilizar el signo de numeral, con el símbolo más. Pero vale la pena aclarar que puede ser absolutamente cualquier operación y no necesariamente una suma, ¿sí? Simplemente por una cuestión de las propiedades que tiene que cumplir se le llama aditiva, se la suele denotar con el símbolo más, pero podría ser absolutamente cualquier operación, incluso una combinación de otras operaciones más básicas. La segunda operación se suele llamar multiplicativa por comparación con la multiplicación en los enteros y se suele denotar con el punto, ¿sí? Como el punto que utilizamos para la multiplicación o directamente sin escribirlo, ¿sí? Como solemos hacer con la multiplicación de números. Pero nuevamente vale la pena recalcar que no necesariamente tiene que tratarse de una multiplicación. Es más, una podría ser la suma y la otra no la multiplicación, o esta podría ser una operación cualquiera y esta la multiplicación, o que ninguna de las dos sean la suma y la multiplicación. Entonces, bajo esta notación denotaremos el anillo o estructura, el anillo en este caso, como R, símbolo más, símbolo de multiplicación, pero recalcando que no necesariamente esto es una suma y no necesariamente eso es una multiplicación. Podría ser una operación cualquiera, como los ejemplos que ya hemos visto. Bueno, comencemos a ampliar nuestro espectro de estructuras con más de una operación. Agreguemos que, por ejemplo, si la operación asterisco es conmutativa, entonces la estructura R numeral asterisco se llama anillo conmutativo.
Es decir, cuando uno le agrega la palabra conmutativa a un anillo, la conmutatividad se refiere a la segunda operación, la que es la operación multiplicativa, pues la primera, por definición tener que ser un grupo abeliano, está implícito que es conmutativa. Entonces la palabra conmutativa del anillo hace referencia a la segunda estructura. Luego, si existe un elemento, vamos a llamarle U, que pertenezca al anillo, tal que para todo, vamos, tal que para todo elemento que pertenezca al anillo se verifica que U por A es igual a, fíjense que aquí ya pasé a la notación de la multiplicación, pero vamos a escribir que sea las primeras veces la operación, A operación multiplicativa U, U operación multiplicativa A, y que eso me devuelva A, se llama unidad o identidad multiplicativa. Unidad o identidad multiplicativa, y no sería ni más ni menos que el elemento neutro para la segunda operación. La primera operación ya sabíamos que tiene un elemento neutro, que recuerden que vamos a utilizar la misma convención que utilizábamos en los grupos, y va a ser E, lo vamos a llamar E, perdón. Entonces aquí estaríamos diciendo, en el caso que la segunda operación también tenga un neutro, es decir, pase de ser un semigrupo a un monoide. Entonces, en ese caso, y bajo la condición que, evidentemente, bajo la condición que esa unidad multiplicativa sea distinta de la unidad de la primera operación, porque luego, como vamos a ver en la teoría, lo que es el neutro o unidad de la primera operación, siempre en la segunda operación, en el caso de un anillo, se comporta como un absorbente. Entonces, se llama la estructura, en este caso, se llama la estructura anillo con unidad o identidad. Entonces, un anillo con identidad es básicamente lo mismo que un anillo, pero donde la segunda operación pasa de ser un semigrupo a un monoide. ¿Sí? Porque a la cerrada y a la asociativa se le agrega el elemento neutro para la multiplicación. Bueno, obviamente este anillo con identidad puede ser conmutativo o no. Una cosa que vale la pena notar es que en este caso R tiene como mínimo dos elementos que serían el elemento neutro para la primera operación y el elemento neutro para la segunda. Cuando uno utiliza esta notación de R más por, en general este se suele denotar con 0 y este se suele denotar con 1, aunque no necesariamente sean los elementos 0 y 1 que estamos acostumbrados a utilizar, ¿sí? Así como esta no necesariamente es una operación de suma, la operación numeral, este no necesariamente es el número 0, y así como esta no necesariamente es una multiplicación, este no necesariamente es el número 1, ¿sí? Porque quizás estamos hablando de un conjunto que ni siquiera son números. Otra propiedad muy interesante que puede surgir cuando uno trata con una operación multiplicativa es la siguiente. Vamos a decir, sea R con una operación aditiva y una operación multiplicativa un anillo
y 0 el neutro o identidad de la primera operación. Si se cumple ¿qué? Si se cumple ¿qué? Para todo par de elementos del anillo, si la operación, la segunda operación me da el neutro de la primera, es decir, si la multiplicación es 0, entonces si se cumple que al realizar la operación de multiplicación el producto me da el neutro de la primera operación, digamos, hablando más sencillo 0, pero recuerden que no necesariamente es una multiplicación y no necesariamente eso es un número 0, entonces si cuando en la segunda operación multiplicamos o operamos con dos elementos del anillo y me devuelve el neutro de la primera, si la única manera de que eso ocurra es que alguno de los dos elementos sea el neutro, se dice que el anillo no tiene divisores de 0. Es decir, que si la única manera que la multiplicación me dé 0 es que alguno de los factores sea 0, se dice que el anillo no tiene divisores de 0. En el caso contrario, sí tiene divisores de 0. Veamos, por ejemplo, bueno, en la multiplicación, la mayoría de las operaciones de multiplicación que estamos acostumbrados a trabajar, generalmente ocurre eso, que no hay divisores de 0, pero por ejemplo, si trabajamos en el conjunto de las matrices, por ejemplo, reales, conjunto de las matrices reales de 2 por 2 con la operación de multiplicación de matrices, por ejemplo, podríamos plantear la matriz 1, 2, menos 2, menos 4, es un menos, y multiplicarla por la matriz 4, 6, menos 2, menos 3, entonces al hacer esta cuenta, ¿qué obtenemos? 4, menos 4, 0, 6, menos 6, 0, menos 8 más 8, 0, menos 12 más 12, 0. Entonces, este es el elemento neutro de la suma de matrices, ¿sí? O sea que esto sería lo que en general estamos llamando como 0 o U, que sería el elemento neutro de la primera operación. Y aquí tenemos dos factores, este sería A y este sería B, y ambos de ellos son distintos de la matriz nula. Entonces, en este caso, estos dos elementos se llaman divisores de 0. ¿Por qué se llaman divisores de 0? Porque la multiplicación de ambos me devuelve el elemento, lo que finalmente llamamos el 0, el elemento neutro de la primera operación, sin que necesariamente ninguno de ellos sea el 0 o elemento neutro de la primera operación. ¿Sí? Entonces, dependiendo que se cumpla esa propiedad o no, se dice o no que el anillo tiene divisores de 0. En general, en la mayoría de las que estamos acostumbrados a trabajar, tenemos el caso de que no hay divisores de 0, pero como ven en algunas operaciones, que incluso no son tan raras como la multiplicación de matrices, puede ocurrir. Bueno, avancemos. Otra propiedad muy interesante que puede ocurrir es, así como la segunda operación puede tener un neutro, digamos, sea A un elemento del anillo, y R más por un anillo con unidad. Es decir, para poder decir esta propiedad necesitamos que primero tenga unidad. Si existe otro elemento del anillo, tal que la multiplicación de ambos en ambos órdenes me devuelve el elemento neutro de la multiplicación, se dice que bueno, en este caso diríamos que
A y B son simétricos para la operación de multiplicación y se llaman unidades, es decir, tanto A como B. ¿Sí? Es decir, básicamente, así como en la primera operación estamos garantizados que todo elemento tiene su simétrico u opuesto porque le pedimos que sea un grupo abeliano. La segunda no la estamos construyendo, primero le agregamos una identidad. Entonces, al ser una operación con unidad, puede ser que cada elemento tenga su simétrico. En el caso de tratarse del simétrico para la segunda operación, se llaman unidades o inversos, es decir, cuando multiplicativos. Es decir, se dice cuando A y B son simétricos para la operación de multiplicación, se les llama inversos multiplicativos o en general reciben el nombre de unidades. Es decir, en un anillo con unidad es ¿a quiénes se les llama unidades? A los elementos que tienen inversos multiplicativos. Bueno, entonces continuamos avanzando en nuestras estructuras. Entonces, sea R más por un anillo con unidad conmutativo. ¿Sí? Entonces le pedimos dos cosas, que tenga unidad y que sea conmutativo. Si no tiene divisores de 0, se llama, el nombre especial que recibe esta estructura es dominio integral. O sea que, por ejemplo, las matrices con el producto no es un dominio integral porque sí tiene divisores de 0. Por ejemplo, el conjunto de los números enteros, con la suma es un grupo abeliano, con la multiplicación es cerrada, es asociativa, es conmutativa, existe un neutro que es el 1 y no tiene divisores de 0, siempre que yo multiplique A por B igual a 0 en los enteros, o A tiene que ser 0 o B tiene que ser 0, entonces en ese caso se dice que los enteros con la suma y la multiplicación son un dominio integral. Y llegamos a la estructura más completa y probablemente la más importante de todas, que es sea R más por un anillo con unidad conmutativo, donde para todo elemento distinto del nulo, vamos a escribirlo así, donde para todo elemento del anillo, si el elemento en cuestión no es siempre recuerden que con el 0 representamos el elemento neutro de la primera operación, aunque no necesariamente sea el 0. Entonces, si para cualquier elemento que no sea el neutro de la primera operación, eso significa que existe otro elemento del anillo tal que la multiplicación de ambos en los dos órdenes me da el neutro, es decir, si todo, esto es lo mismo que decir si todo elemento distinto del neutro es una unidad en el sentido de tener inverso multiplicativo. Luego, la estructura en cuestión recibe el nombre se llama cuerpo o campo. Entonces, un cuerpo o campo es una estructura con dos operaciones donde la primera es un grupo abeliano, la segunda tiene que ser semigrupo, como ya vimos, además conmutativa, además tener neutro, y cualquier elemento exceptuando el 0 tiene que tener inverso multiplicativo.
es decir, todo elemento no nulo tiene que ser lo que definimos como una unidad. Entonces, si eso se verifica, se dice que el anillo avanzó hasta ser lo que se llama un campo o cuerpo. Por más que acá no esté mencionado explícitamente, se puede probar que si es un cuerpo o campo, no tiene divisores de cero, con lo cual primero cumple ser un dominio integral, y si es un dominio integral, donde cada elemento distinto de cero es una unidad, es un campo o cuerpo, o sea que podríamos haber basado el trabajo de campo o cuerpo en función de dominio integral. Ahora, llegar a esta definición de campo o cuerpo es relativamente largo y un poco molesto. Podemos hacer las siguientes observaciones. Sabemos que, entonces, vamos a llamarle a esto, por motivos que ahora vamos a ver, vamos a llamarle a esto definición 1 de campo o cuerpo. Pero si analizamos esta definición, nos está diciendo una serie de cosas. Primero, como ya sabíamos que el conjunto con la primera operación es un grupo abeliano. Pero ahora, si observamos lo siguiente, el conjunto con la segunda operación tiene que ser cerrada, asociativa, tiene que tener un neutro, es decir, tiene que ser un monoide. Y si exceptuamos el elemento neutro de la primera operación, todos los elementos del conjunto, exceptuando el neutro de la primera operación, tienen un inverso. Entonces, si consideramos solamente todos los elementos, exceptuando el neutro de la primera operación, la segunda también pasa a ser un grupo abeliano, porque ya sabíamos que era cerrada, asociativa, tiene neutro. Exceptuando el cero, todos tienen inverso. Y además es conmutativa porque le pedíamos que sea un anillo con unidad conmutativo. Entonces, esto también sería un grupo abeliano. Y tercero, se tiene que cumplir la ley distributiva, es decir, vamos a escribirlo completo. Vamos a escribirlo así. Para todo A, para todo B y para todo C del anillo, A operación B más C tiene que ser A operación multiplicativa B más A operación multiplicativa C. Entonces, si se cumplen, entonces esta definición de campo o cuerpo equivale a que se cumplan estas tres, y a su vez estas tres equivalen a que se cumpla esta, así que esta sería una segunda definición de campo o cuerpo. Es decir, si se cumplen estas tres cosas, el conjunto con las dos operaciones es un cuerpo o campo. Y esta es una segunda definición de campo o cuerpo. Vuelvo a recalcar una serie de cosas. No estoy diciendo que las dos operaciones tengan que ser un grupo abeliano. La primera tiene que ser un grupo abeliano y la segunda tiene que ser un grupo abeliano, pero sin el neutro de la primera, porque si no, como en realidad vamos a demostrar, pero ya hemos comentado, en realidad cuando trabajamos con el neutro de la primera, ese no tiene inverso multiplicativo en la segunda. ¿Sí? Sería el equivalente a la división por cero en los números. Entonces, de esto puedo definir un campo o cuerpo de dos maneras, es decir, que es un anillo conmutativo con unidad y que todo elemento no nulo tenga inverso multiplicativo, o si no, la segunda manera de definirlo, que probablemente sea más útil desde el punto de vista de la práctica, es decir, que la primera operación tiene que ser un grupo abeliano, la segunda operación sin el neutro de la primera tiene que ser un grupo abeliano, que eso en definitiva sería tomar un segundo conjunto íntimamente relacionado con el primero y trabajarlo con la estructura de una operación y buscar que sea grupo abeliano. Sí, sería como hacer dos ejercicios de grupo abeliano sobre dos conjuntos distintos, pero que son casi iguales, donde el segundo es solamente el primero sin el neutro, y tercero se tiene que cumplir la distributiva. Vale la pena aclarar que no me olvidé de hacer una parte, como había hecho acá en el anillo, ¿sí? Sino que, como en este caso le estamos pidiendo que sea conmutativa, entonces
por ser la operación de multiplicación conmutativa, se cumple la distributiva en ambos sentidos. Pero sí, recuerden que si no estuviesen trabajando en el caso de un campo donde la segunda operación es conmutativa, la distributiva va por ambos lados. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en el mundo de estructuras de dos operaciones? Comenzamos con la más básica, que es un anillo. En el caso del anillo, entonces, tenemos dos operaciones. La primera tiene que ser un grupo abeliano, la segunda tiene que ser un semigrupo y debe cumplirse la distributiva de la segunda operación sobre la primera por ambos sentidos. Creo que está de más aclarar que si uno intercambia el orden de las operaciones, en general la estructura cambia, ¿sí? Por ejemplo, si uno considera los enteros con la suma y la multiplicación, con la suma es un grupo abeliano, en la multiplicación se cumple la cerrada y se cumple la asociativa, y también hay distributiva de la multiplicación sobre la suma, con lo cual los enteros con esas dos operaciones son un anillo. Pero sin embargo, si yo los tomase en el otro sentido, como o sea, tengo un elemento neutro para la multiplicación que es el 1, pero no tengo inversos multiplicativos porque, por ejemplo, el inverso del 7 me quedaría un séptimo que no es un entero. Entonces, en realidad, esta primera estructura, que es la que tiene que estar en primera posición, ya no sería un grupo abeliano, entonces dejaría de ser un anillo. Incluso en el caso de que en ambos sentidos me quedasen las mismas propiedades y fuesen anillos, tengo que tener en cuenta que van a ser anillos distintos, ¿sí? Por más que en ambos sentidos se verifiquen estas tres condiciones, este anillo y este anillo, por el distinto orden de las operaciones, y como, entre otras cosas, fíjense que la distributiva sería en orden inverso, así todos, y desde el punto de vista de las propiedades ambos me quedasen anillos, no serían el mismo anillo por más que estén trabajando con el mismo conjunto y con las mismas operaciones. Bueno, volvemos a nuestra recapitulación. Entonces, lo primero que tenemos es un anillo, que la primera operación es un grupo abeliano, la segunda es un semigrupo, se cumple la distributiva de la segunda operación sobre la primera en ambos sentidos. Luego, si la segunda operación es conmutativa, el anillo se llama conmutativo. Si existe un elemento neutro para la segunda operación, se llama anillo con unidad, que puede ser conmutativo o no. Si en un anillo con unidad no tengo divisores de cero, y es conmutativo, es decir, un anillo con unidad conmutativo sin divisores de cero se llama dominio integral. Entonces tengo anillo con unidad conmutativo, y si a eso le agrego no tener divisores de cero, se convierte en dominio integral. Y por último, la más grande de todas es un anillo con unidad conmutativo, donde además cada elemento no nulo tiene un simétrico para la segunda operación, es decir, donde cada elemento tiene un inverso multiplicativo exceptuando el neutro de la primera operación, se le llama campo o cuerpo, y que de manera más fácil equivale a decir que la primera operación es un grupo abeliano, la segunda operación sin el neutro de la primera es un grupo abeliano y que se cumple la distributiva. Así que recuerden que está escrito en un sentido, pero como es conmutativo está implícito que también vale en el otro sentido. Bueno, y por último, antes de pasar a los ejercicios, lo que vamos a comentar son cuáles son las estructuras más famosas que ocurren en la matemática y que podemos dar por sentada para utilizar sus operaciones por herencia sin tener que probarlas en cada caso. Es decir, cada vez que nos toquemos con estos conjuntos que vamos a mencionar, con las operaciones que vamos a mencionar, ya podemos dar sus operaciones por probadas, pues están hechas en la mayoría de los libros teóricos, es decir, en la bibliografía, y no vale la pena estar repitiéndolas continuamente. Comencemos. Vamos a hacer una división en estructuras. Primero vamos a ver las más comunes, que son las infinitas. Es decir, estructuras infinitas se refiere a que el conjunto sobre el que trabajamos es infinito.
No las vamos a demostrar porque, como ya comenté, está hecho en la mayoría de los libros teóricos que tratan este tema. La primera de ellas sería el conjunto de los enteros con la suma y multiplicación de números enteros. Bueno, en el caso de la suma, sabemos que la suma de enteros es cerrada, es asociativa, es conmutativa, tiene un neutro que es el 0 y cada elemento tiene su opuesto, que es su negativo. Entonces esto es un grupo abeliano. Luego, cuando uno considera los enteros con la multiplicación, sabemos que es cerrada, es asociativa, tiene neutro que es el 1. Lo que no tengo es inverso multiplicativo, pues como ya mencioné en un ejemplo, por ejemplo el inverso del 5 sería el 1/5, que no es un entero, entonces nos quedamos en monoide, es decir, y como es distributiva la multiplicación sobre la suma, es decir, en este sentido esta como segunda operación, entonces tendríamos un anillo con unidad conmutativo y además no hay divisores de cero. Si en los enteros tenemos que a por b es igual a 0, forzosamente debe cumplirse que a debe ser 0 o b debe ser 0, entonces los enteros con la suma y la multiplicación son lo que definimos como un dominio integral. Pero en general, más que nada lo que interesa de los enteros es que fue el primero que se estudió. No es el primero, pero fue uno de los primeros que se estudió y que se le dio importancia a la parte de ser un anillo. Entonces es el anillo, por ejemplo, el anillo típico de ejemplo entre las estructuras matemáticas es el conjunto de los enteros con la suma y la multiplicación, ¿sí? Entonces, generalmente por eso se le llama el anillo de los enteros, pero si uno lo analiza estrictamente, no solamente es un anillo, sino que tiene unidades, conmutativo, y como no tiene divisores de cero, de las definiciones que vimos, es un dominio integral que incluye el anillo. En el caso de los racionales, con la suma de racionales y la multiplicación, que podemos, ya que está también empezar a poner los reales con la suma y la multiplicación, y los complejos con la suma y multiplicación de complejos. En estos casos, en los racionales, ahora exceptuando el 0, o sea, los tres tienen las mismas propiedades que los enteros y además, en el caso de los racionales, ahora sí va a existir el inverso multiplicativo para todo número que no sea nulo. El único racional que no tiene inverso es el 0. Lo mismo pasa para los reales, el único real que no tiene inverso es el 0. Y lo mismo pasa para los complejos. Sigue valiendo la propiedad de los divisores que no tienen divisores de 0. Entonces ahora, como los racionales con la suma siguen siendo un grupo abeliano, ahora con la multiplicación, como todo número distinto de 0 tiene un inverso multiplicativo y sigue siendo conmutativa, tenemos que entonces U con la suma es un grupo abeliano. Si consideramos los racionales, sin el 0 también es un grupo abeliano, y vale la distributiva. Entonces, combinando todo eso, los racionales son el primer ejemplo de campo o cuerpo. Los reales verifican las mismas propiedades, también son un cuerpo, y lo mismo con los complejos. En realidad el ejemplo típico de cuerpo son los reales con la suma y la multiplicación, pero otros ejemplos muy conocidos de cuerpos en realidad tienen exactamente las mismas propiedades, son los racionales y los complejos, ¿sí? Entonces, en general, el ejemplo típico del libro de cuerpos son los reales, pero se podrían utilizar tranquilamente los complejos o los racionales. Continuamos. El conjunto de las matrices, en realidad yo voy a poner reales, pero en realidad aquí se podría utilizar cualquier cuerpo. Las matrices con la suma y multiplicación de matrices, sabemos que en el caso de la suma es un grupo abeliano, cerrada, conmutativa, asociativa, tiene neutro y opuesto, que es la misma matriz con todos los signos cambiados. En el caso de la multiplicación, es cerrada, es asociativa, existe un elemento neutro que es la matriz identidad, ¿sí? Aquí puse 2 por 2, pero esto en realidad vale para cualquier matriz cuadrada de n por n. Existe un elemento neutro para la multiplicación, que es la matriz identidad de n por n. No todas las matrices tienen inversa, particularmente no tienen inversa aquellas cuyo determinante sea 0. En general el producto de o sea que
hasta ahora tenemos que es distributiva, con lo cual tenemos que es un anillo conmutativo, tenemos que es un anillo con identidad. Lo que iba a decir es que en realidad, en el caso de las matrices, el producto de matrices en general no es conmutativo, así que sería un anillo no conmutativo con unidad. Y particularmente por el ejemplo que vimos anteriormente, existen ejemplos, bueno, creo que ya lo... no, acá está. Por ejemplo, esto muestra que sí hay divisores de cero en las matrices, con lo cual no puede ser un dominio integral, así que se queda en anillo o con unidad. Y fíjense que al no poner la palabra conmutativo, no estoy diciendo que lo sean, es más, en general es no conmutativo. ¿Sí? Entonces solamente un anillo con unidad. Y por último, vamos a analizar el caso de los polinomios de grado n en una variable con la suma y multiplicación de polinomios. Esto sería polinomios sobre un cuerpo. Es decir, cuando digo polinomio sobre un cuerpo me refiero a que los coeficientes del polinomio provienen de un cuerpo. En general, lo pensamos como reales, pero podrían también ser racionales o complejos. En el caso de los polinomios con la suma, es un grupo abeliano, o sea, dos polinomios sumados de un grado menor o igual a n y otro polinomio de grado menor o igual a n. Es asociativa, es conmutativa, tiene un neutro que es el polinomio nulo, tiene un inverso opuesto para la suma, que es el negativo del polinomio. En el caso de la multiplicación, es cerrada, es asociativa, es conmutativa. Existe un elemento neutro que es el polinomio de grado 0 igual a 1, pero lo que no existe en general es un inverso multiplicativo y es distributiva, así que en el caso de los polinomios con la suma y la multiplicación, sí podríamos probar, o no lo vamos a hacer, que si uno multiplica dos polinomios, la única manera que me dé el polinomio nulo es que uno de ellos sea el polinomio nulo, así que como es un anillo conmutativo con unidad y sin divisores de cero, es también un ejemplo de dominio integral. Entonces, estas son las más comunes que nos vamos a encontrar en la práctica, existen más ejemplos. En general, todo lo que provenga, por ejemplo, de un espacio vectorial, lo que tenga que ver con la primera operación siempre es un grupo abeliano, pero esas ya serían estructuras de una operación. En general vamos a trabajar básicamente con estas, y la mayoría de las operaciones que tratemos quizás no van a ser estas, pero se pueden reducir de alguna manera. ¿Sí? Lo que sí quiero darles un ejemplo, y que nos va a ser muy útil sobre todo para cuando trabajemos con tablas, es un ejemplo de estructura finita. Particularmente, el conjunto más finito, más famoso con el que vamos a trabajar en la materia es un conjunto que se llama Zn. Zn es el conjunto de los números enteros que están comprendidos entre 0 y n-1. Entonces, por ejemplo, guiándome por eso, Z6 serían todos los enteros comprendidos entre 0 y 5, o sea, por el 0 sigue el 2. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Se llama Z6 porque tiene 6 elementos que son los 6 posibles restos que puede tener una división de enteros al dividir por 6. ¿Sí? Otro ejemplo sería Z4, sería 0, 1, 2 y 3, es decir, 4 elementos desde 0 hasta 1 menos que el número n. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver son cómo se definen la suma y la multiplicación en este campo. Entonces, cuando uno trabaja con la suma en Zn, se divide con la suma mod n. ¿Y qué significa mod n? Resto de dividir por n en los enteros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno hace
15 más, por ejemplo, 7 en Z4, esto sería 15 más 7, que me da 22, y el resto de dividir 22 por 4 es 2. ¿Sí? Entonces uno lo que hace es, primero hace 15 más 7, que esto me da 22, y a este número le toma el resto de dividir por 4. Similarmente, si hacemos, por ejemplo, 17 más 14, esto me da 31, pero el resto de dividir 31 por 4, como en la tabla del 4 el más cercano es el 28, el resto de dividir por 4 es 3. Es similarmente cuando uno está calculando las potencias de la unidad imaginaria y divide por 4 y se queda con el resto para poner la potencia. Bueno, ese resto que uno toma es esta operación mod que aquí figura. Entonces, de esa manera uno puede constituir, por ejemplo, una tabla. Por ejemplo, supongamos que trabajamos con la suma en Z4, entonces tenemos 4 elementos posibles. Entonces, este es un ejemplo típico donde uno puede dar la operación a través de una tabla. Perdón, sí, dije 5, pero solamente hasta 3. 0, 1, 2 y 3. Entonces, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, el resto de dividir 1 por 4 es 1, 0, 2, 2, 0 y 3, 3. Creo que se nota que va a ser conmutativa porque hacer A más B o B más A es lo mismo. 1 más 1, 2. El resto de dividir 2 por 4 es 2. 1 más 2, 3. 1 más 3 es 4. El resto de dividir 4 por 4 es 0 porque es múltiplo de. Así que aquí voy a tener 0. 2 más 2 es 4. El resto de dividir 4 por 4 es 0. 2 más 3 es 5. El resto de dividir 5 por 4 es 1. Y 3 más 3 es 6. El resto de dividir 6 por 4 es 2. Entonces, de esa manera uno construye la tabla para la suma así definida en Z4. Y similarmente, la operación de multiplicación en Zn se define como A por B mod N. ¿Sí? En lugar de hacer la suma, uno hace la multiplicación y luego toma el resto de dividir por 4. Entonces, si hacemos 0, 1, 2, 3, vamos a hacerlo más prolijo. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 y 3. Entonces 0 por 0, 0, el resto de dividir 0 por 4 es 0, 0 por 1, 1, 0 por 2, perdón, 0 por 1, 0, 0 por 2, 0, 0 por 3, 0, 0, 0, 0, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 2, 3, 2 por 2, 4, el resto de dividir 4 por 4 es 0, porque es múltiplo de 4, 2 por 3, 6, el resto de dividir por 4 es 2, 3 por 3, 9, el resto de dividir por 4 es 1. Entonces esta sería la multiplicación en Z4. Bueno, entonces, para ir cerrando este tema, la idea sería la siguiente. Entonces, en el caso de la suma, se puede revisar a partir de la tabla como hicimos en el ejemplo del ejercicio 3, que es cerrada porque al tomar el resto de la división, siempre me va a quedar, en este caso, un número comprendido entre 0 y 3, que son los posibles restos de la división por 4. Se podría comprobar que es asociativa, pero eso es más fácil hacerlo a partir de la definición que a partir de la tabla. Se puede notar bastante fácilmente que es conmutativa. Existe un elemento neutro que es el 0, porque 0 operado con cualquier otro me devuelve el otro. Y cada elemento tiene un opuesto para la suma. En el caso del 0 es el 0, en el caso del 1 es el 3, porque 1 más 3 me da 4, que es el elemento neutro, porque el 4 su resto es 0.
Entonces el 1 y el 3 son opuestos y el 2 es lo opuesto de sí mismo. Entonces esta de aquí sería un grupo abeliano y esta en realidad, ya la operación en realidad no va a ser siempre lo mismo. Sí, vemos que tenemos un absorbente que es el 0, tenemos un neutro que es el 1, pero luego el resto de las propiedades en realidad depende de básicamente dos cosas. Cuando yo tengo un conjunto de la forma ZP con la suma y la multiplicación módulo P, puede ocurrir dos cosas. Si P es primo o si P no es primo. En el caso de que P, por ejemplo, fíjense que en este caso yo tengo, o vamos a hacer un ejemplo más típico, si uno está, supongamos que estamos trabajando en Z6 y hacemos la multiplicación 2 por 3. Esa multiplicación me da 6, pero que en realidad, si uno trabaja con la multiplicación en módulo 6, como es un múltiplo de 6, me da 0. Entonces, me estaría dando el elemento neutro de la suma sin que ninguno de estos dos sea el elemento 0, con lo cual son divisores de 0. Entonces, básicamente, como ahí no tengo divisores de 0, sí tengo elemento neutro, entonces cuando P no es primo, esto es un anillo conmutativo con unidad que es el 1, ¿sí? Pero no llega a ser ni dominio integral, ni campo, ni cuerpo, y si P fuese primo sí se puede probar que esto es un cuerpo. Entonces esas son básicamente la única estructura finita que vamos a trabajar, pero con un concepto que vamos a definir más adelante llamado morfismo. Con solamente conocer uno del cual conocemos la estructura y sea finito, nos va a permitir trabajar con los demás. Entonces, esto fue la introducción teórica a las estructuras con dos operaciones. En el siguiente video vamos a utilizar todo esto para realizar una serie de ejercicios de la línea.